Homero es una figura legendaria de la literatura griega antigua, a quien se le atribuye la autoría de dos de las obras más importantes de la literatura épica, la Ilíada y la Odisea. Aunque no se sabe con certeza si Homero fue una persona real o una figura mitológica, su influencia en la literatura y la cultura occidental es innegable. Algunos datos sobre Homero. Nombre de nacimiento, Hombros. Periodo de actividad, se estima que vivió en el siglo VIII a.C. Ocupación, se le considera un aedo, un cantor o poeta oral que recitaba y transmitía historias épicas de forma oral. Lengua literaria, escribió en griego homérico, una variante arcaica del griego antiguo. Género literario, es conocido principalmente por su trabajo en el género épico. Obras notables, sus dos obras más famosas son la Ilíada y la Odisea. Estas epopeyas narran las hazañas y aventuras de los héroes griegos en la guerra de Troya y las peripecias de Odiseo en su viaje de regreso a casa después de la guerra, respectivamente. La importancia de Homero en la literatura occidental es incalculable. Sus obras no solo son un testimonio de la mitología y la historia griega antigua, sino que también han influido en la literatura, la filosofía y el arte a lo largo de los siglos. Sus poemas épicos se han traducido a numerosos idiomas y han sido objeto de estudio y admiración en todo el mundo. A pesar de las dudas que han surgido sobre la existencia de un autor llamado Homero y la autoría precisa de sus obras, su legado perdura como uno de los pilares fundamentales de la literatura clásica. Es interesante mencionar que el origen y significado del nombre Homero ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de la historia. La teoría que sugiere que el nombre Homero proviene de Hamerous y que este último significaría rehén, prenda o garantía es una interpretación lingüística y etimológica interesante, pero es importante destacar que no hay evidencia definitiva que respalde esta teoría. La idea de que Homero podría haber estado relacionado con una sociedad de poetas llamados los Homéridas, que se consideraban descendientes de prisioneros de guerra o rehenes, es una conjetura interesante, pero también carece de pruebas concretas. La etimología de los nombres propios a menudo es especulativa y puede estar sujeta a interpretaciones diversas. Es importante recordar que la historia de Homero se encuentra envuelta en la leyenda y la mitología, y gran parte de su vida y obra sigue siendo un misterio. La sugerencia de que Homeros podría ser un juego de palabras derivado de la expresión houmeuron, que significa el que no ve, es otra teoría intrigante, pero nuevamente, carece de evidencia sólida para respaldarla. La biografía de Homero es en gran medida una mezcla de realidad y leyenda, y su existencia misma ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de la historia. A pesar de que su legado literario es innegable, los detalles sobre su vida son escasos y están envueltos en mitos y tradiciones. Algunos de los aspectos más destacados y controvertidos de la vida de Homero incluyen: ceguera. Una de las características más comunes asociadas a Homero en la tradición es que era ciego. Esta creencia se deriva de las numerosas referencias en sus poemas a la ceguera y la oscuridad, así como de las representaciones artísticas que lo muestran como un hombre ciego. Sin embargo, no hay evidencia sólida para confirmar si realmente fue ciego o si esta característica era parte de su figura literaria. Lugar de nacimiento. Varios lugares han reclamado ser el lugar de nacimiento de Homero a lo largo de la historia. Algunas de las ciudades que han afirmado ser su lugar de origen incluyen Quíos, Esmirna, Colofón, Atenas, Argos, Rodas, Salamina, Pilos, Cumes e Ítaca. Esta diversidad de reclamaciones refleja la falta de certeza sobre su lugar de nacimiento y añade un componente legendario a su historia. Periodo de actividad. Se cree que Homero vivió en el siglo VIII a.C., pero la cronología exacta de su vida es incierta. Algunos historiadores y estudiosos han argumentado que podría haber sido una figura histórica real, mientras que otros sostienen que podría haber sido una figura literaria colectiva representando a varios poetas de la época. La biografía de Homero es un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aunque su existencia histórica y los detalles de su vida son inciertos, su influencia en la literatura y la cultura occidental es innegable gracias a sus obras maestras, la Ilíada y la Odisea. Su figura sigue siendo objeto de admiración y debate en el mundo de la literatura y la historia antigua. Es interesante mencionar que la tradición antigua ha proporcionado algunos detalles y referencias sobre la posible biografía de Homero. Uno de estos testimonios es el himno homérico a Apolo Delio, que menciona a Homero como un ciego que residía en Quíos.
Aunque esta es una de las muchas afirmaciones sobre su lugar de residencia, es importante recordar que estos himnos son fuentes antiguas y literarias que forman parte de la tradición mitológica. Además, el poeta lírico Simónides de Morges atribuye un verso de la Ilíada a un hombre de Quíos, lo que podría ser una referencia a Homero. Sin embargo, nuevamente, estas referencias son parte de la tradición y la leyenda que rodean a Homero, y no proporcionan una biografía detallada y verificable. La falta de evidencia documental sólida y contemporánea hace que la biografía de Homero sea un enigma y una fuente de especulación a lo largo de la historia. A pesar de las incertidumbres sobre su vida personal, su contribución a la literatura clásica a través de la Ilíada y la Odisea sigue siendo incuestionable y de gran importancia. Entiendo que estás haciendo una referencia poética o metafórica al hablar de tu linaje y comparándolo con el linaje de las hojas. Esta declaración parece expresar una idea de humildad y simplicidad, sugiriendo que, al igual que las hojas en un árbol, tu origen o identidad no es algo complejo o destacado, sino que eres parte de algo más grande y natural. Las hojas en un árbol son numerosas, cada una única en su forma y posición, pero todas contribuyen a la vitalidad y belleza del árbol en su conjunto. De manera similar, es posible que estés expresando una sensación de conexión con la naturaleza o una apreciación por la simplicidad y la igualdad en la existencia de las personas. Este tipo de metáforas poéticas son comunes en la literatura y la expresión artística para transmitir ideas y emociones de una manera evocadora y simbólica. Es interesante saber que este verso se convirtió en un proverbio en la época clásica, lo que indica que tenía un significado culturalmente relevante y perduró en la tradición literaria y cultural a lo largo del tiempo. La afirmación de Luciano de Samosata de que Homero fue un babilonio enviado a Grecia como rehén es una de las muchas teorías y leyendas que rodean la figura de Homero. Sin embargo, es importante recordar que estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia histórica sólida, y la biografía de Homero sigue siendo un misterio en gran medida. La tradición antigua a menudo proporcionaba diversas versiones y cuentos sobre figuras históricas y literarias, lo que aportaba un componente legendario a sus vidas. En cualquier caso, estas historias y teorías adicionales contribuyen a la rica y compleja tradición en torno a Homero y su legado en la literatura clásica. Las historias y leyendas sobre la madre de Homero y las profecías relacionadas con su nacimiento son parte de la tradición antigua que rodea a este poeta legendario. Según la información que proporcionas, se dice que Temisto era la madre de Homero y que su nacimiento fue profetizado por Euplo con versos que destacaban su futura grandeza como cantor y poeta. Es importante señalar que estas historias y profecías son parte de la rica tradición mitológica que rodea a Homero y pueden haber sido transmitidas oralmente a lo largo de los siglos. Sin embargo, nuevamente, no hay evidencia documental sólida y contemporánea que respalde estas afirmaciones, y la biografía de Homero sigue siendo en gran parte un misterio. La figura de Homero ha sido objeto de admiración y veneración en la literatura y la cultura griegas, y las historias que se cuentan sobre su origen y su don poético son un testimonio de la importancia que se le dio a su obra en la antigua Grecia. Su legado perdura a través de sus poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, que siguen siendo obras fundamentales en la literatura occidental. El epigrama atribuido a Alceo de Mesene es otra de las interesantes referencias que se han conservado en la tradición literaria relacionada con Homero. En este epigrama, Homero se distancia de las afirmaciones sobre su origen y niega ser salaminio, de Salamina o hijo de Demágoras. Este tipo de referencias y contradicciones en las fuentes antiguas reflejan la complejidad y la incertidumbre que rodean la biografía de Homero. A lo largo de los siglos, han surgido diversas teorías y versiones sobre su vida, lugar de origen y parentesco, y es difícil determinar cuáles, si alguna, son precisas. La tradición que ubica la muerte de Homero en la isla de Ios es una de las muchas afirmaciones que existen sobre su vida y sus últimos días. Este relato es atestiguado desde al menos el siglo V a.C. y ha sido recogido por Pausanias, un antiguo geógrafo y viajero griego, en su obra. El hecho de que se mencione una estatua de bronce de Homero en el templo de Apolo en Delfos, junto con un oráculo que hace referencia a su búsqueda de una patria y la conexión con la isla de Ios, añade una capa más de misterio a la biografía de Homero. Esta tradición sugiere que, a pesar de la incertidumbre sobre su lugar de nacimiento y origen, Ios podría haber sido considerada su lugar de descanso final. Sin embargo, es importante recordar que estas tradiciones y leyendas sobre Homero se transmitieron a lo largo de los siglos y pueden contener elementos mitológicos o simbólicos.
La falta de evidencia documental contemporánea sólida hace que la biografía de Homero siga siendo en gran medida un enigma. A pesar de las incertidumbres sobre su vida personal, su contribución a la literatura a través de la Ilíada y la Odisea sigue siendo indiscutible y duradera. La afirmación de que en la isla de Ío se encuentra un sepulcro de Homero y otro de Clímene, a quien se dice que era la madre de Homero, es otra de las tradiciones relacionadas con la vida y el lugar de descanso final del poeta épico griego. Estas afirmaciones añaden más elementos a la compleja trama de historias y leyendas que rodean la figura de Homero. La identificación de Clímene como la madre de Homero es una de las muchas versiones sobre su parentesco, y nuevamente, es importante destacar que estas afirmaciones se basan en tradiciones antiguas y mitológicas que pueden no tener fundamento histórico sólido. La tradición sobre el sepulcro de Homero en Íos y su posible relación con Clímene contribuye a la diversidad de narrativas que rodean a este poeta legendario. A pesar de las incertidumbres sobre su vida y origen, la importancia de sus obras, la Ilíada y la Odisea, en la literatura y la cultura occidental es incuestionable, y su legado perdura a través de los siglos. La declaración del geógrafo Lidio, cuya identidad no queda clara en el texto proporcionado, sobre su desagrado por escribir sobre la época en que vivieron Homero y Hesíodo es interesante y podría indicar que en su tiempo había un interés particular por la crítica y la censura de las obras épicas y las figuras literarias como Homero y Hesíodo. Es importante recordar que tanto Homero como Hesíodo son dos de los poetas más importantes de la antigua Grecia y sus obras, la Ilíada y la Odisea en el caso de Homero, y los trabajos y los días en el caso de Hesíodo, han sido fundamentales en la formación de la literatura griega y occidental en general. Estos poemas épicos tratan temas importantes como la guerra de Troya, la Odisea de Odiseo y consejos para la vida cotidiana, entre otros. La declaración del geógrafo podría sugerir que en su tiempo había críticos literarios o poetas que cuestionaban o censuraban las obras de Homero y Hesíodo, posiblemente por motivos morales, políticos o estilísticos. Esto resalta la importancia y la influencia continua de estos poetas en la literatura y la cultura griegas, así como la atención crítica que sus obras generaron a lo largo de la historia. Es fascinante observar cómo a lo largo de la historia, especialmente en el periodo helenístico, se desarrollaron numerosas biografías y tradiciones sobre Homero que ofrecían relatos muy diversos y, en muchos casos, datos fabulosos o mitológicos. Estas historias y tradiciones reflejan el misterio que rodea a la figura de Homero y la fascinación que ejercía sobre la cultura griega antigua y posterior. La tradición que menciona la respuesta de la Pitia, la sacerdotisa del oráculo de Delfos, al emperador Adriano sobre la procedencia de Homero es otro ejemplo de cómo se buscaban explicaciones y detalles sobre su vida y origen. Esta versión sugiere que Homero tenía una conexión con Ítaca y que su madre era Epicasta, lo que contrasta con otras afirmaciones sobre su origen. En última instancia, estas tradiciones y leyendas añaden una capa de misterio y complejidad a la figura de Homero. Aunque la biografía histórica de Homero sigue siendo en gran parte desconocida, su legado literario a través de la Ilíada y la Odisea sigue siendo uno de los pilares más importantes de la literatura y la cultura occidental. La investigación moderna sobre la vida de Homero ha llegado a conclusiones similares a las que mencionas. A pesar de las numerosas biografías y tradiciones que circularon en la antigüedad, la mayoría de ellas carecían de datos concretos y seguros sobre la vida de Homero. Sin embargo, los estudiosos modernos tienden a aceptar que la zona de Asia Menor, específicamente la región colonial jónica, fue el lugar de procedencia más probable de Homero. Esta conclusión se basa en varios factores. Rasgos lingüísticos. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, están escritas en griego homérico, una variante del griego antiguo. Los estudios lingüísticos han revelado similitudes entre el griego utilizado por Homero y las características lingüísticas de la región jónica de Asia Menor. Tradición local. Existe una fuerte tradición local en la zona jónica que conecta a Homero con esa región. Muchas de las antiguas ciudades jónicas reclamaban ser el lugar de nacimiento de Homero, lo que sugiere una conexión histórica y cultural. Contexto histórico. La época en la que se cree que vivió Homero coincide con el periodo en que las colonias jónicas de Asia Menor estaban en su apogeo cultural, lo que podría haber influido en su literatura. La cuestión de si Homero fue una persona real o el nombre dado a uno o más poetas orales que cantaban obras épicas tradicionales es un debate continuo en el campo de los estudios homéricos. Joachim Latas y otros investigadores han propuesto que Homero podría haber estado en contacto con la nobleza o pertenecido a un entorno aristocrático. Esto se basa en el hecho de que las epopeyas homéricas,
la Ilíada y la Odisea, contienen numerosas referencias a la aristocracia y la cultura cortesana, así como a la vida en las cortes de reyes y héroes. Sin embargo, también existe una fuerte corriente de pensamiento que considera a Homero como una figura literaria colectiva o un poeta oral que transmitió y adaptó historias y tradiciones épicas existentes en la antigua Grecia. Esta teoría sostiene que las epopeyas homéricas no fueron obra de un individuo, sino el resultado de un proceso de transmisión oral a lo largo de generaciones. El debate sobre la existencia de un Homero individual versus la teoría de la tradición oral es un tema central en los estudios homéricos y no se ha resuelto de manera definitiva. La falta de evidencia histórica contemporánea sólida hace que sea difícil determinar con certeza si Homero fue una persona real o una figura literaria colectiva. En última instancia, lo que prevalece es la importancia de las obras en sí mismas, que han dejado una huella indeleble en la literatura y la cultura occidental. Además de la Ilíada y la Odisea, a Homero se le atribuyen varias otras obras, aunque la autoría de algunas de ellas es objeto de debate y discusión. Algunas de las obras y géneros que se le han atribuido a Homero o han sido influenciadas por su legado incluyen Batracomiomaquia, La guerra de las ranas y los ratones. Este es un poema cómico y satírico que parodia las epopeyas tradicionales. Aunque se le atribuye a Homero, su autoría es incierta. Himnos homéricos, un corpus de himnos dedicados a varios dioses y diosas del panteón griego. Aunque a menudo se les atribuye a Homero, es probable que fueran escritos por varios autores en diferentes momentos. Margits, este es un poema cómico atribuido a Homero en la antigüedad. Sin embargo, no se ha conservado en su totalidad y es una obra perdida en gran parte. Ciclo épico, se refiere a un conjunto de poemas épicos relacionados con la mitología griega y la guerra de Troya. Aunque algunos autores antiguos atribuían el ciclo épico completo a Homero, hoy en día se cree que estas obras fueron compuestas por varios poetas a lo largo del tiempo y no todas son obra de Homero. La atribución de estas obras a Homero es una cuestión que ha sido objeto de debate en la antigüedad y en la investigación moderna. Aunque la autoría exacta de algunas de estas obras puede ser incierta, todas ellas son parte del rico legado literario que se ha desarrollado en torno a la figura de Homero y su influencia en la literatura y la cultura griegas. La opinión general de los historiadores y estudiosos modernos es que obras como la Batracomiomaquia, el Margit, los himnos homéricos y los poemas cíclicos son posteriores a la Ilíada y la Odisea. Estas obras tienden a ser consideradas como parte del desarrollo literario posterior en la tradición épica griega. La Ilíada y la Odisea de Homero se consideran las obras más antiguas y fundamentales del género épico griego, y ejercieron una influencia significativa en la literatura posterior. Las obras posteriores, como las mencionadas, pueden haber sido influenciadas por el estilo y las temáticas de Homero, pero se cree que fueron creadas en diferentes momentos y por autores diferentes. Esta comprensión de la cronología de las obras épicas griegas es importante para situarlas en su contexto histórico y literario y para entender cómo evolucionó la tradición épica en la antigua Grecia. La referencia a una pintura de Homero en el templo de Isis en Cencreas, antiguo puerto de Corinto, es intrigante y sugiere una posible influencia en las representaciones de Cristo en el arte bizantino. Según lo que mencionas, en esta pintura, Homero se representa con una cierta severidad en su rostro, lo que ha llevado a la sugerencia de que las imágenes bizantinas de Cristo pudieron haber sido influenciadas por esta figura, especialmente en términos de similitud facial y postura corporal. El arte bizantino, que floreció durante el periodo del Imperio Bizantino, desde aproximadamente el siglo IV hasta el siglo XV, desarrolló un estilo iconográfico distintivo para representar a Cristo y otras figuras religiosas. Estas representaciones a menudo se caracterizan por una cierta solemnidad y espiritualidad en la expresión facial y la postura del cuerpo. Si existe una similitud en la representación facial y la postura de Homero en la pintura mencionada y las imágenes de Cristo en el arte bizantino, esto podría sugerir una posible influencia o inspiración en la iconografía cristiana. Sin embargo, es importante destacar que esta es una teoría o sugerencia y que la conexión precisa entre la imagen de Homero y las representaciones de Cristo en el arte bizantino podría ser objeto de debate y estudio adicional en el campo de la historia del arte. La datación de la vida y obra de Homero es un tema que ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de la historia. Los testimonios antiguos y las opiniones de varios autores clásicos varían en cuanto a cuándo pudo haber vivido Homero. Algunos de los testimonios antiguos sobre la datación de Homero incluyen Heródoto, considerado como el padre de la historia,
afirmaba que Homero vivió aproximadamente 4 siglos antes que él, lo que situaría al poeta en torno al siglo IX a.C. Helánico de Lesbos. Helánico sostenía que Homero fue contemporáneo de la guerra de Troya, lo que lo ubicaría en un momento anterior, en el siglo VIII a.C. Eratóstenes argumentaba que Homero vivió aproximadamente un siglo después de la guerra de Troya, lo que lo situaría en el siglo VII a.C. Algunos autores antiguos sugirieron que Homero vivió en la misma época que figuras como Licurgo o Arquíloco. Estas discrepancias en las estimaciones de la época en que vivió Homero reflejan la incertidumbre que rodea su biografía y la falta de evidencia histórica sólida de su vida y obra. En la actualidad, la mayoría de los estudiosos tienden a ubicar a Homero en un periodo que oscila entre los siglos IX y VIII a.C. Pero no hay consenso absoluto sobre la fecha exacta de su existencia. A pesar de estas incertidumbres, su legado literario a través de la Ilíada y la Odisea sigue siendo una parte fundamental de la literatura y la cultura griegas. La relación cronológica entre Homero y Hesíodo fue un tema debatido en la antigüedad, y diferentes autores y fuentes ofrecieron opiniones diversas sobre quién vivió primero. Algunos de los argumentos y testimonios antiguos sobre la relación cronológica entre Homero y Hesíodo incluyen Genófanes y Filócoro. Estos autores sostuvieron la opinión de que Homero vivió antes que Hesíodo, lo que significa que Homero sería el más antiguo de los dos. Certamen de Homero y Hesíodo. Esta obra, aunque tardía, propuso que Homero y Hesíodo fueron contemporáneos, es decir, que vivieron al mismo tiempo. Éforo, Lucio Accio y la Crónica de Paros. Estos autores argumentaron que Hesíodo había vivido antes que Homero, lo que situaría a Hesíodo en una posición cronológica anterior. Estas discrepancias en la relación cronológica entre Homero y Hesíodo también reflejan la incertidumbre y la falta de evidencia precisa sobre las vidas de estos dos poetas antiguos. La datación exacta de ambos poetas sigue siendo un tema de debate en la investigación moderna, y no hay consenso absoluto sobre quién vivió primero. Sin embargo, tanto Homero como Hesíodo son figuras fundamentales en la literatura y la cultura griegas, y sus obras siguen siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Es interesante observar que varios autores antiguos, anteriores a Heródoto y en la misma época que él, mencionaron o hicieron referencia a Homero en sus escritos. Estas menciones y referencias a Homero destacan la importancia de su obra en la antigüedad y la influencia que tuvo en la cultura griega. Algunos de los autores mencionados y sus referencias a Homero incluyen Heráclito. El filósofo Heráclito mencionó a Homero en sus escritos, aunque las referencias específicas no siempre son claras. Teágenes de Regio. Este autor hizo referencia a Homero en sus escritos, lo que sugiere que Homero ya era una figura reconocida en su época. Píndaro. El poeta lírico Píndaro hizo menciones a Homero en sus obras y reconoció su importancia en la poesía épica griega. Semónides. Semónides, otro poeta lírico griego, también hizo alusiones a Homero en sus escritos. Genófanes. Genófanes fue uno de los autores que discutió la relación cronológica entre Homero y Hesíodo. Además de estas menciones, Heródoto recogió información sobre la prohibición de los rapsodas de competir en Cisión debido a los poemas homéricos. Sin embargo, como señalas, es posible que esta alusión se refiriera al ciclo tebano, un conjunto de poemas épicos que narraban eventos relacionados con la ciudad de Tebas y no necesariamente a la Ilíada ni a la Odisea de Homero. En conjunto, estas menciones y referencias tempranas a Homero reflejan la relevancia duradera de su obra y su influencia en la literatura y la cultura griegas a lo largo de los siglos. La cuestión de cuándo fueron redactados por escrito los poemas homéricos, a pesar de la ubicación de la figura de Homero en el siglo VIII a.C., ha sido objeto de debate y controversia en la investigación histórica. Uno de los hallazgos que ha contribuido a este debate es la inscripción encontrada en una vasija de Isquia conocida como la Copa de Néstor, que data de alrededor del año 720 a.C. Esta inscripción se relaciona con un pasaje de la Ilíada y ha llevado a algunos investigadores, incluyendo a Joachim Lataz, a argumentar que la obra de Homero ya estaba registrada por escrito en esa época. Sin embargo, es importante destacar que no todos los académicos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos autores, como Alfred Hubeck y Carlo Odo Pevis, han negado que de esa inscripción pueda extraerse la conclusión de que los poemas homéricos estuvieran completamente redactados por escrito en ese momento. En última instancia, la datación precisa de la redacción por escrito de los poemas homéricos sigue siendo un tema en disputa en la investigación académica. Aunque la evidencia, como la Copa de Néstor,
arroja luz sobre el tema. No existe un consenso definitivo sobre cuándo exactamente se registraron por escrito estas epopeyas que forman parte fundamental de la literatura y la cultura griegas. El hallazgo de la inscripción relacionada con un pasaje de la Ilíada en la Copa de Néstor, datada alrededor del 720 a.C., ha sido motivo de un debate interesante en los círculos académicos. Joachim Latas y algunos otros investigadores han interpretado este hallazgo como evidencia de que la obra de Homero ya había sido registrada por escrito en esa época, lo que sugeriría que los poemas homéricos estaban escritos antes de esa fecha. Sin embargo, hay otros académicos, como Aofer Huback y Carlo Odo Pevis, que cuestionan esta interpretación y niegan que se pueda extraer una conclusión tan definitiva de la inscripción en la Copa de Néstor. Argumentan que la inscripción puede indicar el conocimiento y la transmisión oral de pasajes de la Ilíada en lugar de la existencia de una obra completa escrita de Homero en ese momento. La controversia en torno a la datación de la escritura de los poemas homéricos persiste, y los académicos continúan debatiendo sobre cuándo exactamente se registraron por escrito estas epopeyas. La falta de evidencia concluyente y la naturaleza enigmática de la vida y obra de Homero añaden un grado de incertidumbre a esta cuestión. La idea de que los poemas homéricos fueron redactados por escrito en el siglo VII a.C. es una teoría interesante que algunos investigadores defienden. Argumentan que hay varias referencias dentro de los poemas que sugieren que podrían haber sido escritos en esa época en lugar de ser una composición mucho más antigua. Algunos de los puntos que respaldan esta teoría incluyen: referencia a la ciudad de Tebas de Egipto en la Ilíada. Se argumenta que la mención de la ciudad de Tebas de Egipto en la Ilíada podría indicar que este pasaje fue escrito después de la conquista de esa ciudad por el rey asirio Asurbanipal, que ocurrió en el siglo VII a.C. Referencia a tácticas hoplitas. Algunos pasajes en los poemas homéricos parecen hacer referencia a tácticas de combate hoplitas, que se cree que tuvieron su origen en el siglo V a.C. Referencia a la ciudad de Ismaro en la Odisea. La mención de la ciudad de Ismaro en la Odisea, que estaba de actualidad en el siglo V a.C. También se cita como un indicio de que los poemas podrían haber sido escritos en esa época. Evidencia iconográfica y literaria. Se argumenta que hay suficientes referencias iconográficas y literarias que sugieren que los poemas homéricos ya eran conocidos por escrito antes del siglo VI a.C. Esta teoría plantea una perspectiva interesante sobre la cronología de la redacción de los poemas homéricos. Sin embargo, es importante señalar que la datación precisa de estos poemas sigue siendo un tema de debate en la investigación académica, y no existe un consenso absoluto sobre cuándo exactamente fueron escritos. La falta de evidencia concluyente y la naturaleza enigmática de la obra de Homero continúan generando interrogantes sobre su origen y evolución. La hipótesis de que los poemas homéricos fueron escritos a partir del siglo IV a.C. es una perspectiva que algunos investigadores sostienen. Según esta teoría, las similitudes de temas entre los poemas homéricos y otros fragmentos literarios o iconográficos anteriores pueden deberse al hecho de que ambos se basaron en las mismas fuentes orales. Esta perspectiva sugiere que los poemas homéricos no fueron necesariamente los primeros en registrar estas historias épicas, sino que se desarrollaron a partir de tradiciones orales anteriores. Es decir, los relatos y leyendas que forman la base de la Ilíada y la Odisea pueden haber existido en la tradición oral mucho antes de ser puestos por escrito en forma de poemas homéricos. Esta teoría resalta la importancia de la tradición oral en la antigua Grecia y la transmisión de historias y mitos a lo largo de generaciones. Aunque sigue siendo un tema de debate y no existe un consenso definitivo sobre cuándo exactamente se registraron por escrito los poemas homéricos, esta perspectiva arroja luz sobre la complejidad de la transmisión de la literatura y la cultura en la antigüedad. La cuestión de si Homero dejó escritos o si los poemas homéricos fueron puestos por escrito en una fecha posterior ha sido un tema de debate continuo a lo largo de la historia. Varios testimonios antiguos, incluyendo pasajes de autores como Flavio Josefo, han argumentado que Homero no dejó ningún escrito. A finales del siglo XVIII, historiadores como Friedrich August Wolff sostenían la idea de que la primera redacción escrita de los poemas homéricos tuvo lugar en la época de Pisístrato, el tirano de Atenas. Esta teoría también fue respaldada en el siglo XX por investigadores como Reinhold Merkelbach, quienes situaron la redacción escrita de los poemas homéricos en el siglo VI a.C. Sin embargo, esta perspectiva ha sido objeto de críticas por parte de aquellos que defienden la idea de que los poemas homéricos fueron escritos en el siglo VIII a.C.
Estos críticos argumentan que la teoría de Pisístrato confunde la composición escrita de los poemas con la manipulación que podrían haber experimentado cuando fueron registrados por escrito en la época de Pisístrato. En contra de las tesis de Friedrich August Wolff y otros, Ulrich von Wilamowitz se manifestó en un estudio realizado en 1884, señalando que la versión ateniense de los poemas homéricos se había impuesto sobre otras. Esta compleja cuestión de la cronología de la redacción de los poemas homéricos sigue siendo objeto de debate y estudio en la actualidad, y no existe un consenso definitivo sobre cuándo exactamente fueron escritos. La cuestión homérica se refiere a una serie de preguntas y misterios relacionados con los poemas homéricos, en particular la Ilíada y la Odisea. Dos de los interrogantes más debatidos en torno a estos poemas son: ¿quién o quiénes fueron sus autores? La identidad de la persona o personas que escribieron o compusieron los poemas homéricos ha sido motivo de especulación y debate a lo largo de la historia. La tradición atribuye estos poemas a Homero, pero hay incertidumbre sobre si Homero fue una persona real, una figura mitológica o un nombre colectivo para un grupo de poetas. ¿De qué modo fueron elaborados? Se cuestiona cómo se crearon los poemas homéricos y si fueron escritos o transmitidos oralmente. La tradición de la poesía épica griega se basaba en la tradición oral, donde los poemas se recitaban y transmitían de generación en generación. Los investigadores generalmente coinciden en que la Ilíada y la Odisea experimentaron un proceso de fijación y refinamiento a partir de material más antiguo en el siglo VIII a.C. Se cree que el tirano ateniense Hiparco desempeñó un papel importante en esta fijación al reformar la recitación de la poesía homérica durante la festividad panatenea. Muchos estudiosos sostienen que esta reforma implicó la creación de una versión canónica escrita de los poemas homéricos. La cuestión homérica sigue siendo un tema de investigación en la actualidad, y las diferentes teorías y perspectivas sobre la autoría y la transmisión de los poemas homéricos continúan generando debate en el campo de la literatura clásica y la filología. En la antigüedad, durante el periodo helenístico, surgieron controversias en torno a la unidad de los poemas homéricos, es decir, si tanto la Ilíada como la Odisea eran obra del mismo autor o si podrían haber sido compuestas por diferentes autores. Dos filólogos alejandrinos, Genón y Helánico, llegaron a la conclusión de que solo la Ilíada fue compuesta por Homero, mientras que la Odisea tenía un autor diferente. Estos filólogos fueron llamados corizontes o separadores. La opinión de Genón y Helánico se basaba en las diferencias y contradicciones que encontraron entre la Ilíada y la Odisea. Argumentaron que estas diferencias eran tan marcadas que parecía poco probable que ambas epopeyas hubieran sido escritas por la misma persona. Sin embargo, sus opiniones fueron objeto de controversia y rechazo por parte de otros filólogos alejandrinos, como Aristarco de Samotracia, Zenódoto de Efeso y Aristófanes de Bizancio. Estos filólogos defendían la unidad de los poemas homéricos y sostenían que ambas epopeyas eran obra de Homero. La controversia sobre la unidad de los poemas homéricos ha perdurado a lo largo de la historia y ha sido un tema recurrente de debate entre los eruditos. La cuestión de si Homero fue el autor de ambas epopeyas o si pudo haber habido múltiples autores sigue siendo un tema de discusión en la investigación académica. En la época moderna, la filología homérica ha experimentado diversas tendencias y escuelas de pensamiento. Una de estas tendencias es la escuela analítica, que se ha centrado en demostrar la falta de unidad en los poemas homéricos. Esta escuela fue iniciada por el abad François Edelin en su obra póstuma Conjeturas académicas, publicada en 1715. Sin embargo, fue a partir de la obra Prolegomena de Homerum 1795 de Friedrich August Wolff que los analistas ganaron notoriedad. Los analistas argumentan que los poemas homéricos fueron el resultado de la intervención de varias manos distintas en su elaboración. Además, sugieren que estos poemas podrían haber sido producto de la recopilación de pequeñas composiciones populares preexistentes. En esencia, los analistas cuestionan la unidad y la autoría única de los poemas homéricos, proponiendo que fueron el resultado de una tradición oral colectiva y la recopilación de diversas fuentes. La escuela analítica ha desempeñado un papel significativo en el estudio de la literatura homérica y ha influido en la forma en que se aborda la cuestión de la autoría y la composición de los poemas homéricos en la investigación filológica moderna. Después de la escuela analítica, surgió una corriente de pensamiento conocida como la escuela neoanalítica. Esta escuela interpreta los poemas homéricos como el resultado del trabajo de un poeta que actuó como recopilador y creador al mismo tiempo. En otras palabras,
sugiere que un poeta homérico podría haber desempeñado un papel fundamental en la recopilación y composición de los poemas, pero aún así habría incorporado elementos de tradición oral y fuentes preexistentes en su obra. La escuela neoanalítica busca reconciliar la idea de la unidad en los poemas homéricos con la posibilidad de que hubiera habido una figura principal que desempeñó un papel importante en su creación. En lugar de ver los poemas como el resultado de múltiples manos independientes, como sugirieron los analistas, la perspectiva neoanalítica considera que un poeta homérico tuvo un papel central en dar forma y unificar estas historias épicas. Esta escuela ha contribuido a enriquecer el debate sobre la autoría y composición de los poemas homéricos y ha ofrecido una perspectiva intermedia entre la unidad absoluta y la fragmentación propuestas por otras corrientes de pensamiento. El punto de vista unitario argumenta que cada uno de los poemas homéricos, ya sea la Ilíada o la Odisea, tiene una concepción global y una inspiración creativa que impiden que puedan ser simplemente el resultado de una compilación de poemas menores o fragmentos. En otras palabras, los defensores de la perspectiva unitaria creen que ambos poemas son obras literarias coherentes y unificadas, cada una con su propia estructura narrativa y estilo artístico. Este enfoque unitario destaca la calidad y la complejidad de las epopeyas homéricas, argumentando que son producto de la habilidad de un autor o poeta altamente talentoso en lugar de ser una colección de composiciones menores. Se basa en la idea de que un autor singular, que podría haber sido un poeta llamado Homero o una figura similar, fue el genio creativo detrás de estas obras maestras literarias. La perspectiva unitaria ha sido defendida por muchos estudiosos y sigue siendo una opinión influyente en el estudio de los poemas homéricos. Los defensores de esta perspectiva subrayan la cohesión y la singularidad de las epopeyas, así como la destreza artística de su autor o autores. Richmond Latimer y Samuel Butler plantearon teorías interesantes y algo inusuales sobre la autoría de los poemas homéricos. Matrimonio y concubinato. En la sociedad homérica, los hombres solían tener una única esposa, que era su esposa legítima. Sin embargo, también podían tener numerosas concubinas, lo que indicaba una práctica de poligamia limitada. La situación de Príamo, el rey troyano, como un caso de poligamia destaca la excepción en este sistema. Toma de decisiones políticas. Las decisiones políticas en la sociedad homérica se discutían y determinaban en un consejo formado por el caudillo, o líder supremo, y otros jefes locales importantes. Estas decisiones se comunicaban luego en una asamblea del pueblo, donde los ciudadanos tenían la oportunidad de expresar su opinión y votar sobre asuntos importantes. Este sistema de gobierno refleja un elemento de democracia primitiva en la sociedad. Religión y sacrificios. Los caudillos desempeñaban un papel importante en la vida religiosa de la comunidad. Presidían los sacrificios y ofrendas realizados a los dioses. Los rituales religiosos eran una parte integral de la vida griega antigua y se consideraban esenciales para mantener el favor de los dioses y asegurar el éxito en la guerra y otros asuntos importantes. Homero ofrece algunas referencias a la administración de justicia en su descripción de la sociedad antigua. Si bien no proporciona un detalle exhaustivo de los procedimientos judiciales, se pueden inferir algunos aspectos sobre cómo se abordaban los delitos y los conflictos legales en la sociedad homérica. Tribunal de Justicia. Homero menciona la existencia de un tribunal de justicia donde los delitos eran juzgados. Esto sugiere que había un sistema legal y judicial en la sociedad homérica para abordar asuntos de justicia y crímenes. Acuerdos privados. También se señala que, en algunos casos, las familias de los implicados podían llegar a acuerdos privados que servían como compensación por el delito cometido. Esto sugiere que existía una práctica de resolución de conflictos fuera del tribunal, donde las partes afectadas podían acordar una solución que a menudo implicaba el pago de una compensación o reparación por el daño causado. Apelación a la ética y el honor. En la sociedad homérica, el concepto de honor y ética desempeñaba un papel importante. Las ofensas y los delitos a menudo se veían desde la perspectiva del honor, y las disputas podían resolverse a través de procesos legales o acuerdos privados con el objetivo de restaurar el honor de las partes afectadas. La hospitalidad, conocida como xenia en griego antiguo, era una práctica fundamental en la sociedad homérica y desempeñaba un papel crucial en las relaciones exteriores y la vida cotidiana de la época. Esta relación de hospitalidad implicaba una serie de obligaciones mutuas entre los anfitriones y los huéspedes, y se consideraba un deber sagrado. Algunos aspectos importantes de la xenia en la sociedad homérica incluyen ofrecimiento de alojamiento y alimentos.
cuando un viajero o embajador llegaba a un territorio extranjero, el anfitrión estaba obligado a ofrecerle refugio, alojamiento y comida. Esto incluía proporcionar un lugar para dormir, comidas y bebidas, así como todas las comodidades necesarias para el huésped. Protección y cuidado. El anfitrión también tenía la responsabilidad de proteger y cuidar al huésped durante su estancia. Esto implicaba garantizar su seguridad y bienestar, incluso en caso de peligro o amenaza. Intercambio de regalos. A menudo, se realizaba un intercambio de regalos entre el anfitrión y el huésped como un gesto de amistad y agradecimiento. Estos regalos podían ser objetos de valor o símbolos de hospitalidad. Ceremonias de despedida. Cuando el huésped se marchaba, el anfitrión solía ofrecerle regalos de despedida y buenos deseos. La relación de cercanía podía continuar en futuros encuentros, y se esperaba que ambas partes mantuvieran esta conexión amistosa. La cercanía era una parte integral de la cultura griega antigua y se consideraba una virtud importante. La violación de estas normas de hospitalidad se consideraba un grave delito y una afrenta a los dioses. Es cierto que en la sociedad representada por Homero en sus epopeyas, existían diferentes estratos sociales y roles ocupados por los hombres libres. Aquí hay una breve descripción de algunos de estos grupos. Tetes o siervos. Los tetes eran trabajadores libres que, aunque no eran esclavos, tenían una posición social baja. Dependían de salarios bajos y a menudo trabajaban como jornaleros o en labores agrícolas. Aunque tenían cierta libertad, su situación económica era precaria. Demiurgos. Los demiurgos eran profesionales que desempeñaban una función pública en la sociedad. Esto incluía una variedad de ocupaciones, como artesanos, heraldos, mensajeros, adivinos, médicos y hados, poetas o cantantes. Tenían habilidades y conocimientos específicos que les permitían servir a la comunidad en diferentes capacidades. Es importante destacar que la sociedad homérica se basaba en una estructura jerárquica donde los caudillos y nobles tenían un estatus elevado y gozaban de privilegios significativos. Los tetes y otros trabajadores libres a menudo ocupaban posiciones más bajas en la jerarquía social y enfrentaban desafíos económicos. Además de estos grupos, la sociedad homérica también incluía a los esclavos, quienes tenían el estatus más bajo y estaban completamente subyugados a sus amos. Los esclavos realizaban trabajos domésticos, agrícolas y otras tareas laboriosas. Los demiurgos eran individuos que desempeñaban roles especializados y tenían funciones públicas en la sociedad griega antigua, según se describe en las epopeyas de Homero. Aunque no ocupaban las posiciones más altas en la jerarquía social, desempeñaban roles importantes y contribuían al funcionamiento de la comunidad de diversas maneras. Aquí hay una descripción más detallada de algunos de los tipos de demiurgos mencionados. Artesanos. Los artesanos eran hábiles trabajadores que se especializaban en la creación de objetos y productos. Esto incluía carpinteros, metalurgos, tejedores, alfareros y otros artesanos que producían bienes esenciales para la vida cotidiana, como muebles, armas, tejidos y cerámica. Heraldos. Los heraldos eran mensajeros o emisarios oficiales que transmitían mensajes importantes entre las ciudades-estado griegas. Tenían la responsabilidad de llevar noticias, comunicados y proclamaciones a diversas partes de la sociedad. La función de los heraldos era esencial en una sociedad donde la comunicación rápida era crucial. Adivinos. Los adivinos eran individuos que tenían la capacidad de interpretar señales divinas o presagios para prever el futuro o dar consejos en momentos de incertidumbre. Los griegos creían en la importancia de la religión y la consulta a los dioses, y los adivinos desempeñaban un papel clave en la toma de decisiones importantes. Médicos. Los médicos en la antigua Grecia tenían un conocimiento limitado de la medicina, pero desempeñaban un papel en la atención de la salud de la comunidad. Trataban enfermedades y heridas, y a menudo se basaban en prácticas médicas tradicionales y remedios naturales. Hados. Los hados eran poetas o cantantes que recitaban y preservaban la tradición oral a través de la narración de historias épicas y poemas. Eran responsables de mantener viva la cultura y la historia a través de la música y la poesía, y a menudo recitaban relatos épicos como la Ilíada y la Odisea. Por otro lado, es cierto que la esclavitud era una práctica común en la sociedad antigua descrita por Homero, así como en muchas otras culturas de la época. Los esclavos eran considerados propiedad de sus amos y estaban sujetos a trabajar para ellos en diversas capacidades. Los esclavos podían ser adquiridos de varias maneras,
incluyendo la captura en batallas o expediciones de saqueo, la compra a traficantes de esclavos o incluso el nacimiento como esclavos si sus padres también lo eran. En la sociedad homérica, los esclavos desempeñaban una variedad de roles y realizaban tareas como trabajo agrícola, doméstico, artesanal y más. Eran considerados propiedad de sus amos y carecían de derechos y libertades personales. La esclavitud era una parte fundamental de la estructura social de la época y estaba ampliamente aceptada. Es importante señalar que la actitud hacia la esclavitud en la antigua Grecia no era uniforme, y había una variedad de condiciones y tratos para los esclavos según sus amos y las circunstancias específicas. A lo largo de la historia griega, hubo debates y discusiones sobre la ética de la esclavitud, pero esta práctica persistió en la sociedad griega hasta periodos posteriores de la historia. En la sociedad antigua descrita por Homero, se mencionan ejemplos de compraventa de esclavos y personas que nacían siendo esclavas. Además, se menciona la posibilidad de que un esclavo o una esclava pudieran ser recompensados por sus amos con tierras, una casa o incluso la posibilidad de convertirse en la legítima esposa o esposo de su señor o señora. Estos aspectos reflejan las diversas formas en que se manejaba la esclavitud en esa sociedad. La propiedad de esclavos era una parte integral de la economía y la vida social en la antigua Grecia, y los esclavos desempeñaban una variedad de roles en las casas de sus amos y en la sociedad en general. Algunos esclavos podían ser recompensados por su lealtad y servicio con privilegios como tierras, casas o un estatus especial en la casa de su amo. La posibilidad de que una esclava se convirtiera en la esposa de su señor era una práctica que reflejaba las complejidades de las relaciones sociales en esa sociedad. Sin embargo, es importante destacar que, aunque estas situaciones se mencionan en la literatura antigua, no eran necesariamente comunes ni representaban la experiencia de la mayoría de los esclavos, que a menudo vivían en condiciones de dependencia y servidumbre. Los valores éticos descritos en los poemas homéricos reflejan la moral y la ética de la sociedad de la época. Algunos de estos valores incluyen: respeto a los dioses. Los griegos de la época homérica eran profundamente religiosos, y el respeto a los dioses era fundamental en su vida cotidiana. Los personajes de los poemas honran y hacen ofrendas a los dioses, buscando su favor y protección. Respeto a mujeres, ancianos y suplicantes extranjeros. La cortesía y el respeto hacia las mujeres, los ancianos y los extranjeros eran valores importantes en la sociedad griega. Los héroes homéricos muestran deferencia hacia estas categorías de personas, y el trato despectivo hacia ellas se consideraba inaceptable. No deshonrar el cadáver de un enemigo muerto. A pesar de la brutalidad de la guerra en los poemas, se enfatiza la importancia de tratar con respeto los cuerpos de los enemigos muertos. La deshonra de un cadáver se consideraba un acto vergonzoso. Uso funerario de la incineración. En la época homérica, la incineración era un método común de disposición de los cuerpos de los muertos. Se creía que quemar los cuerpos era una forma de liberar sus almas y asegurar un paso adecuado al más allá. En la religión de la época homérica, los dioses eran una parte fundamental de la vida cotidiana y se creía que influían en todos los aspectos de la existencia humana. Aquí hay algunas características clave de la religión politeísta de la época homérica. Politeísmo. Los griegos adoraban a una multitud de dioses y diosas, cada uno con su propia esfera de influencia y personalidad. Los dioses formaban una jerarquía divina con Zeus como el dios principal. Antropomorfismo. Los dioses se representaban con características humanas, incluyendo apariencia física, emociones y personalidades. Esto hacía que fueran comprensibles y cercanos para los seres humanos. Destino y Moira. Los dioses tenían un papel importante en la determinación del destino de los mortales. La Moira, personificación del destino, era considerada irrevocable y los dioses no podían cambiarla, aunque a veces intervenían en la vida de los héroes. Ritos y sacrificios. Para ganarse el favor de los dioses y asegurar su protección, los griegos realizaban una variedad de rituales y sacrificios. Estos incluían ofrendas de alimentos, animales y libaciones, derramamiento de líquidos, en altares dedicados a los dioses. Oráculos. Los griegos consultaban a oráculos, como el famoso oráculo de Delfos, para obtener orientación de los dioses sobre cuestiones importantes, como la toma de decisiones políticas o militares. Mitología. La mitología griega, llena de relatos sobre los dioses y héroes, era una parte esencial de la religión y la cultura griega. Estas historias ayudaban a explicar la naturaleza, los fenómenos naturales y las complejidades de la condición humana.
Entre otros temas importantes a resaltar, Homero describe el uso de armas y vehículos de guerra en sus epopeyas, lo que proporciona una visión interesante de la tecnología militar y la cultura de la época. Aquí hay algunos puntos clave relacionados con las armas y el uso de carros de guerra en los poemas homéricos. Armas de bronce. En la época de Homero, el bronce era el material más comúnmente utilizado para fabricar armas, incluyendo espadas, lanzas, escudos y cascos. La Ilíada y la Odisea hacen numerosas referencias a estas armas de bronce. Carros de guerra. Los carros de guerra eran vehículos cruciales en las batallas homéricas. Eran tirados por caballos y llevaban al caudillo y a su auriga, conductor. Los carros permitían una movilidad rápida en el campo de batalla y también servían como plataformas desde las cuales los guerreros podían atacar a sus enemigos. Tácticas de batalla. Homero describe tácticas de batalla que involucran el uso de carros de guerra, como cargar contra las filas del enemigo y crear líneas defensivas. Los caudillos, como Aquiles y Héctor, eran conocidos por sus habilidades en el manejo de carros de guerra. Armadura y protección. Los guerreros homéricos usaban cascos para proteger sus cabezas, escudos para defenderse de los ataques y corazas o armaduras para proteger sus cuerpos. Estas protecciones eran esenciales en el combate cuerpo a cuerpo. Habilidades de combate. La destreza en el combate y el conocimiento de las armas eran altamente valorados en la sociedad homérica. Los héroes como Aquiles y Héctor eran admirados por sus habilidades marciales y su valentía en la batalla. Sistema de recompensas. Los guerreros homéricos a menudo eran recompensados con botines de guerra, que incluían armas, tesoros y esclavos, por sus hazañas en el campo de batalla. La obtención de botines era un incentivo importante para los guerreros. La cuestión de la historicidad de los eventos y los personajes descritos en los poemas homéricos, particularmente en la Ilíada, ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. Aquí hay algunos puntos clave relacionados con la historicidad de la Ilíada. Cuestión de la historicidad. Los eventos de la Ilíada se centran en la guerra de Troya, que se supone que tuvo lugar en algún momento del pasado antiguo. La cuestión principal es si la guerra y los personajes, como Aquiles y Héctor, son históricamente reales o si son producto de la mitología y la ficción. Evidencia arqueológica. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han realizado excavaciones en el área de Troya, en la actual Turquía, y han descubierto evidencia de una ciudad antigua que podría haber sido la base para la Troya homérica. Esto ha llevado a algunos a creer que la guerra de Troya podría haber tenido un fundamento histórico. Inconsistencias y elementos míticos. Aunque la Ilíada contiene detalles geográficos y descripciones de batallas, también incluye elementos míticos, como la intervención de los dioses en los asuntos humanos. Además, hay inconsistencias en la narrativa, lo que ha llevado a algunos a argumentar que se trata de una mezcla de historia y mitología. Dificultad para verificar. Dado que los poemas homéricos se remontan a una época antigua sin registros escritos, es difícil verificar la historicidad de los eventos. Además, los poemas se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser escritos, lo que podría haber llevado a cambios y adiciones en la narrativa. Interpretación a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, diferentes eruditos y escritores han tenido opiniones diversas sobre la historicidad de los poemas homéricos. Algunos los consideran una fuente histórica valiosa, mientras que otros los ven principalmente como obras de literatura y mitología. Las excavaciones realizadas por Heinrich Schliemann en el siglo XIX en el sitio de Isarlik, que identificó como la antigua ciudad de Troya, fueron un hito importante en el estudio de la historicidad de la guerra de Troya y los eventos relacionados con la Ilíada. Schliemann, un arqueólogo aficionado, creía firmemente en la existencia de Troya y emprendió excavaciones en el lugar basándose en sus interpretaciones de los textos homéricos. Schliemann realizó varias excavaciones en el sitio y descubrió estratos arqueológicos que correspondían a diferentes periodos de la historia de la ciudad. Aunque cometió errores en sus métodos y en la datación de sus hallazgos, sus descubrimientos generaron un interés renovado en la búsqueda de la historicidad de la guerra de Troya. Más tarde, otros arqueólogos continuaron excavando en Isarlik y descubrieron evidencias de una ciudad antigua con estructuras defensivas, fortificaciones y objetos que datan de la época en la que se supone que tuvo lugar la guerra de Troya, alrededor del siglo VIII a.C. Además, los archivos reales del Imperio hitita, que se descubrieron en el siglo XX, contenían referencias a una ciudad llamada Bilusa, que algunos investigadores han relacionado con Troya.
Estas evidencias arqueológicas y documentales han contribuido a respaldar la idea de que la guerra de Troya podría haber tenido una base histórica, aunque aún existen preguntas y debates sobre la naturaleza precisa de los eventos y personajes descritos en la Ilíada. La relación entre la narrativa homérica y los hallazgos arqueológicos sigue siendo un área activa de investigación en la arqueología y la historia antigua. Es cierto que, a pesar de las excavaciones y la evidencia arqueológica que respaldan la existencia de la ciudad de Troya, la cuestión de si la guerra de Troya, tal como se describe en la Ilíada, tuvo lugar en la realidad histórica sigue siendo objeto de debate. Aunque muchos investigadores aceptan la idea de que hubo un conflicto en torno a la ciudad de Troya en algún momento de la historia antigua, no hay evidencia definitiva que respalde la versión épica de Homero de la guerra y los eventos relacionados. La Ilíada y la Odisea son obras literarias que incluyen elementos míticos y legendarios, y es posible que los eventos descritos en ellas sean una mezcla de historia y mitología. Además, estas obras se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser puestas por escrito, lo que puede haber llevado a la adición de elementos legendarios y míticos a la narrativa original. A pesar de estas incertidumbres, la guerra de Troya y la epopeya homérica siguen siendo temas fascinantes de estudio en la arqueología, la historia antigua y la literatura clásica. Los investigadores continúan buscando evidencia adicional y debatiendo sobre la historicidad de estos eventos con la esperanza de arrojar luz sobre la relación entre la narrativa épica y la historia real. Otro buen ejemplo es la investigación de Melman Perry y Albert Lohr sobre las epopeyas orales en diversos idiomas. Proporcionó importantes insights sobre cómo las culturas orales eran capaces de preservar y transmitir largos poemas épicos a lo largo del tiempo. La idea central de su trabajo fue la noción de las fórmulas, que eran unidades de expresión recurrentes y preexistentes que los poetas orales utilizaban y adaptaban en sus narraciones. Este enfoque demostró que los poemas épicos, como la Ilíada y la Odisea, podrían haber sido transmitidos oralmente durante generaciones antes de ser puestos por escrito. Los oidoi, o poetas orales, habrían utilizado estas fórmulas para componer y recitar estas epopeyas de memoria. Esto arroja luz sobre cómo las culturas orales pudieron mantener y transmitir tradiciones literarias a lo largo del tiempo sin necesidad de la escritura. El desciframiento del lineal B, un sistema de escritura utilizado en la civilización micénica en torno al siglo VIII a.C., proporcionó importantes evidencias lingüísticas y arqueológicas sobre la continuidad cultural y lingüística en la región del Egeo que posteriormente se asociaría con la Grecia antigua y, por extensión, con los poemas atribuidos a Homero. El trabajo de McIlventris y otros investigadores en la década de 1950 permitió descifrar el lineal B y revelar que representaba una forma temprana de griego, lo que proporcionó una conexión lingüística entre la civilización micénica y la Grecia clásica. Esta conexión refuerza la idea de que las tradiciones culturales y literarias en la región del Egeo se transmitieron y evolucionaron a lo largo del tiempo. Es cierto que algunos estudiosos, como John Chadwick, han argumentado que la descripción de la Grecia en los poemas homéricos no se asemeja a la Grecia de la época en que se cree que los poemas fueron escritos ni a la de los siglos anteriores. Esto ha llevado a debates sobre la autenticidad histórica de los poemas y si representan una imagen precisa de la sociedad y la cultura griegas en algún momento de la historia. La cuestión de la historicidad de los poemas homéricos es un tema complejo y sigue siendo objeto de debate en la investigación académica. Algunos eruditos argumentan que los poemas reflejan una mezcla de elementos históricos, tradiciones orales y elementos literarios, lo que dificulta la identificación de una única época o lugar de origen. Además, se ha sugerido que Homero podría haber compuesto sus obras utilizando fuentes y relatos antiguos, adaptándolos para crear sus propias epopeyas. La historicidad de los poemas homéricos es un enigma que sigue intrigando a los académicos. Cada perspectiva arroja luz sobre la compleja naturaleza de estas obras literarias y su relación con la historia y la cultura griegas. Algunos estudiosos, como Luigi Achille Estella, han argumentado que los poemas homéricos conservan un importante legado micénico en términos de elementos culturales, lingüísticos y geográficos. Estos investigadores sugieren que los poemas pueden haber preservado tradiciones orales y fragmentos de la cultura micénica, que existió en la Grecia continental en la Edad del Bronce tardío, alrededor de los siglos XV a XII a.C. El desciframiento del lineal B, un sistema de escritura utilizado en la civilización micénica, proporcionó algunas conexiones lingüísticas y culturales entre esa época y la que se describe en los poemas homéricos.
Esto ha llevado a la hipótesis de que Homero pudo haber incorporado elementos de la cultura micénica en sus epopeyas o que las tradiciones orales que transmitieron los poemas podrían haberse originado en parte en la época micénica. Por su parte, Joachim Latas, un destacado investigador que ha sostenido la idea de que el catálogo de naves en el canto 2 de la Ilíada refleja la situación de la Grecia micénica, que se desarrolló en el siglo XIII a.C. Durante la civilización micénica, se cree que existieron asentamientos importantes y una sociedad compleja en la Grecia continental y en Creta. Latas argumenta que el catálogo de naves contiene nombres de lugares y contingentes que podrían ser coherentes con la geografía y la organización política de la Grecia micénica. Según su perspectiva, esta sección de la Ilíada podría haber conservado elementos de la tradición oral que se originaron en la época micénica. A su vez, Moses y Finlay, conocido por su perspectiva crítica sobre la historicidad de los poemas homéricos, argumenta que los eventos y la sociedad descritos por Homero no se asemejan a la civilización micénica ni a la Grecia contemporánea de Homero, sino que más bien reflejan una era anterior, que él asocia con la Edad Oscura de los siglos X y IX a.C. También sugiere que los poemas pueden haber sido compuestos en una etapa posterior, durante la época arcaica, y que el mundo descrito en ellos es una construcción literaria basada en tradiciones orales y leyendas más antiguas. Finlay sostiene que los poemas homéricos no deben considerarse como registros históricos precisos, sino más bien como creaciones literarias que reflejan los valores, las creencias y las estructuras sociales de su época de composición. Su punto de vista es una parte importante del debate en torno a la historicidad de los poemas homéricos y ha influido en las discusiones sobre el contexto en el que se crearon estas obras épicas. Las tablillas micénicas en Lineal B han proporcionado valiosa información sobre la civilización micénica y su contexto histórico. Algunas de las armas mencionadas en los poemas homéricos también han sido identificadas en las tablillas micénicas, lo que sugiere cierta continuidad en la tradición armamentística entre las dos épocas. Esto respalda la idea de que los poemas homéricos podrían haberse basado en tradiciones y recuerdos de la civilización micénica, aunque es importante recordar que los poemas también contienen elementos fantásticos y mitológicos que no pueden ser corroborados por evidencia arqueológica o histórica. El desciframiento de las tablillas en Lineal B ha permitido a los estudiosos comprender mejor la civilización micénica y ha revelado diferencias significativas entre el mundo micénico y la sociedad que se describe en los poemas homéricos. Aunque existen similitudes y continuidades en ciertos aspectos, como la presencia de algunas armas o términos lingüísticos, también hay notables diferencias culturales, sociales y económicas. Por ejemplo, la organización política y social en las tablillas micénicas parece estar más centralizada en comparación con la estructura de caudillaje descrita en los poemas homéricos. Además, las tablillas micénicas proporcionan evidencia de una burocracia administrativa y un sistema de escritura, lo que sugiere una sociedad más compleja en términos de organización estatal y registro escrito. Los palacios micénicos, como los que se han descubierto en lugares como Micenas y Pilos, revelan una sociedad altamente organizada y una burocracia administrativa sofisticada. Estos palacios contenían tablillas en Lineal B que registraban una variedad de actividades económicas, administrativas y religiosas. La escritura en Lineal B era utilizada para llevar un registro detallado de los asuntos gubernamentales y económicos. En contraste, en los poemas homéricos no se menciona la escritura, y la organización social parece ser más simplificada en comparación con la sociedad micénica. Los reyes homéricos, como Agamenón y Odiseo, son caudillos guerreros que lideran a sus seguidores en empresas militares y no parecen tener la misma complejidad administrativa que los gobernantes micénicos. Algunos argumentan que los poemas homéricos representan una idealización o reinterpretación de la sociedad micénica, mientras que otros sugieren que los poemas reflejan una época posterior con sus propias realidades sociales y políticas. El análisis propuesto por Michel Austin y Pierre Vidal-Naquet es una manera útil de abordar la cuestión de los diferentes niveles históricos presentes en la obra de Homero. Estos tres niveles históricos pueden entenderse de la siguiente manera. El mundo micénico. Homero intenta evocar y describir una época pasada que corresponde a la civilización micénica, que floreció en la Grecia continental en los siglos XV y XIV a.C. Este mundo micénico se refleja en ciertos aspectos de los poemas homéricos, como la arquitectura de los palacios, las prácticas religiosas y ciertas costumbres sociales. Sin embargo, Homero también introduce elementos que son anacrónicos para el mundo micénico, lo que sugiere que está adaptando y reimaginando esta antigua civilización. La Edad Oscura.
La Edad Oscura de Grecia es un periodo histórico que siguió al colapso de la civilización micénica y se caracterizó por una disminución de la complejidad social, económica y política. A pesar de que los poemas homéricos se basan en parte en esta época, no abordan los eventos que condujeron a la Edad Oscura ni mencionan la migración de los dorios a Grecia, que es un evento importante en la historia griega antigua. La época en la que vivió Homero. Los poemas homéricos también reflejan aspectos de la sociedad y la cultura de la época en que se cree que vivió Homero, que generalmente se sitúa en el siglo VIII a.C. En este sentido, los poemas pueden contener elementos contemporáneos que se mezclan con la tradición micénica y la Edad Oscura. La lengua o dialecto homérico, utilizado en la Ilíada y la Odisea, es una variante de la lengua griega que tenía características arcaicas incluso en los siglos VII y VI a.C. Esta variante era principalmente literaria y se caracterizaba por su artificialidad y su uso en contextos épicos y poéticos. A lo largo del tiempo, la lengua griega evolucionó y cambió, pero el lenguaje homérico se mantuvo como un modelo de grandeza y grandilocuencia literaria. Los autores griegos posteriores a Homero a menudo empleaban elementos del lenguaje homérico, conocidos como homerismos, para dotar a sus propias obras de un aire de solemnidad y grandeza, incluso cuando escribían en una variedad más contemporánea del griego. La utilización del dialecto homérico en las obras de Homero y otros poemas épicos griegos se debe a varias razones. Motivos sociales. Las obras épicas, como la Ilíada y la Odisea, estaban destinadas en principio a un público aristocrático y culto en la antigua Grecia. El lenguaje y el estilo utilizados reflejaban la sofisticación y el prestigio de esta audiencia. Motivos de estilo. El verso hexámetro dactílico, el cual se utilizaba para componer los poemas épicos, es un tipo de verso muy rígido y estructurado. Para encajar las palabras en las diferentes partes del verso y mantener la métrica, a menudo se requerían variantes de las palabras, lo que dio lugar a la utilización de un lenguaje y un vocabulario específicos. Tradición literaria. La lengua homérica se convirtió en una parte integral de la tradición literaria griega. Su uso continuado en la poesía y la tragedia griegas posteriores ayudó a mantener viva esta forma arcaica de la lengua y la asoció con la grandeza y la solemnidad literarias. El dialecto homérico no solo cumplía con requisitos métricos y estilísticos, sino que también se consideraba apropiado para las obras épicas destinadas a un público aristocrático y formaba parte de la tradición literaria griega, lo que contribuyó a su persistencia en la poesía griega antigua. El hexámetro dactílico, es precisamente la métrica utilizada en la poesía épica griega, puede proporcionar pistas sobre la forma original de ciertas palabras y giros lingüísticos. Uno de los fenómenos más interesantes relacionados con el lenguaje homérico es la digama, una letra o fonema que había desaparecido en la lengua griega durante el primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, Homero a menudo empleaba este fonema en la composición de sus versos hexámetros, aunque no fuera escrito ni pronunciado en la lengua griega de su época. La digama, en muchos casos, se utilizaba para mantener la métrica del verso, ya que encajaba en ciertas posiciones métricas específicas en el hexámetro dactílico. Los estudiosos modernos han identificado estas ubicaciones y han reconstruido palabras y giros basados en la presencia de la digama en los versos homéricos. Este fenómeno es uno de los aspectos fascinantes de la métrica de Homero y muestra cómo el poeta antiguo adaptaba la lengua para cumplir con las exigencias de la poesía épica, incluso si eso significaba utilizar fonemas que ya no se usaban en la lengua cotidiana de su época. La presencia de la digama en la poesía homérica ha sido una fuente importante para la reconstrucción de aspectos del griego arcaico. Es cierto que la lengua homérica, tal como se encuentra en la Ilíada y la Odisea, es una mezcla de formas y palabras de diferentes épocas del griego antiguo. Homero vivió en una época en la que la lengua griega estaba experimentando cambios significativos, y su poesía refleja esta evolución lingüística. La lengua homérica incluye elementos arcaicos que ya no se usaban en el griego contemporáneo de Homero, como la digama, que mencionamos anteriormente. También incorpora formas y giros propios de su tiempo y región, lo que a veces puede resultar en una combinación de elementos lingüísticos que no se usaban juntos en el habla cotidiana. Esta mezcla de formas y épocas en la lengua homérica es una característica literaria que le otorga un carácter distintivo y contribuye a la grandeza y el encanto de los poemas épicos de Homero. Es importante tener en cuenta que Homero no estaba escribiendo para reflejar exactamente la lengua hablada en su tiempo, sino que estaba creando una obra literaria que se adhirió a ciertas convenciones poéticas y métricas para lograr sus propios fines artísticos.
Es cierto que la lengua homérica combina elementos de diferentes dialectos del griego antiguo. Los dos dialectos principales que se encuentran en la poesía de Homero son el jónico y el eolio, y estos dialectos se mezclan en la lengua homérica de manera que se pueden identificar ciertas particularidades dialectales. El jónico es el dialecto predominante en la Ilíada, mientras que el eolio es más común en la Odisea. Sin embargo, la lengua homérica es una amalgama de dialectos y no sigue estrictamente las normas de ninguno de ellos. Esto se debe en parte a que Homero vivió en una época en la que los dialectos del griego estaban en constante evolución y cambio, y él utilizó una forma de lenguaje literario que incorporaba elementos de diferentes dialectos para lograr sus fines poéticos. La coexistencia de elementos de los dialectos jónico y eolio en la lengua homérica puede explicarse de varias maneras. Composición en eólico que después pasó al jónico. Es posible que el poeta haya comenzado a componer en un dialecto eolio y luego, a medida que su obra se desarrollaba, incorporara elementos del jónico. Esto podría explicar por qué encontramos características dialectales de ambos dialectos en los poemas homéricos. Composición en una región donde ambos dialectos son utilizados por igual. Si Homero vivió en una región donde tanto el jónico como el eolio eran hablados y utilizados con frecuencia, es posible que haya absorbido elementos de ambos dialectos en su poesía. Esto podría haber sido influenciado por su entorno lingüístico. Libre elección de la Edo y métrica. Los poetas épicos tenían cierta libertad en la elección de las palabras y las formas para que encajaran en la métrica del hexámetro dactílico. Es posible que Homero haya seleccionado palabras y formas dialectales que mejor se adaptaban a los requisitos métricos de su poesía, sin preocuparse demasiado por la coherencia dialectal. El griego homérico difiere del griego clásico en varios aspectos lingüísticos. Aquí hay algunas de las diferencias más destacadas. Morfología de las palabras. En el griego homérico, puedes encontrar formas verbales y nominales que difieren de las del griego clásico. Por ejemplo, las formas verbales pueden tener terminaciones diferentes en algunos casos y los sustantivos pueden declinarse de manera ligeramente diferente. Vocabulario. El griego homérico utiliza ciertas palabras y expresiones que son menos comunes o incluso ausentes en el griego clásico. Además, algunas palabras pueden tener significados ligeramente diferentes en los poemas homéricos en comparación con el griego posterior. Dialectos. Como mencionaste previamente, el griego homérico es una mezcla de dialectos jónico y eolio, junto con otras formas dialectales. Esta diversidad dialectal contribuye a las diferencias lingüísticas que se encuentran en los poemas homéricos. Arcaísmo. El griego homérico conserva ciertos arcaísmos lingüísticos que ya no se usaban en el griego clásico. Estos arcaísmos pueden incluir formas de palabras o construcciones gramaticales que eran más comunes en épocas anteriores. La épica homérica, compuesta por los poemas de la Ilíada y la Odisea, desempeñó un papel fundamental en la cultura griega y tuvo una influencia duradera en la literatura y la educación en la antigua Grecia y más allá. Aquí hay algunos aspectos destacados de su influencia. Herramienta de enseñanza. Los poemas homéricos se utilizaron como herramienta de enseñanza en la antigua Grecia. Los jóvenes griegos estudiaban y memorizaban pasajes de estos poemas como parte de su educación. Esta tradición de educación basada en la poesía épica se mantuvo durante siglos. Oralidad y tradición oral. Los poemas homéricos se transmitían oralmente de una generación a otra. Los adous, cantantes y narradores profesionales, eran responsables de recitar y mantener viva esta tradición oral. Esta práctica ayudó a preservar los poemas a lo largo del tiempo y permitió que fueran conocidos por personas iletradas. Influencia en la lírica. Los poemas homéricos influyeron en la lírica griega, un género que incluye la poesía coral y lírica personal. Poetas líricos como Safo y Píndaro hicieron referencia a personajes y eventos de los poemas homéricos en sus propias obras, y algunos emplearon la misma métrica, como el verso dactílico, que se utiliza en la épica homérica. Influencia en el teatro. Los temas y personajes de los poemas homéricos también se hicieron presentes en el teatro griego clásico. Los dramaturgos como Sófocles y Eurípides adaptaron historias de la Ilíada y la Odisea en sus tragedias, lo que demuestra la importancia continua de los poemas en la cultura teatral griega. Influencia en la literatura posterior. La influencia de los poemas homéricos no se limitó a la antigua Grecia. Autores romanos como Virgilio se inspiraron en Homero para crear sus propias epopeyas, como la Eneida. Además, a lo largo de la historia, escritores y poetas de diversas culturas han tomado prestados elementos de los poemas homéricos en sus obras.
Es cierto que la lírica griega estaba relacionada con la épica, y esta influencia se refleja en varios aspectos. Temas. La lírica griega a menudo compartía temas con la épica. Los poemas líricos a menudo trataban temas como el amor, la naturaleza, la belleza y la vida cotidiana, pero también hacían referencia a héroes, dioses y eventos épicos. Por ejemplo, Safo, una famosa poetisa lírica, escribió sobre el amor y la belleza, pero también mencionó a personajes de la Ilíada en sus versos. Vocabulario épico. La lírica a menudo adoptaba vocabulario épico o homerismos en su poesía. Estos eran términos o giros específicos asociados a la épica homérica que se utilizaban en la lírica para dar un toque de grandeza o solemnidad a los versos. Fórmulas homéricas. Las fórmulas homéricas, que eran repeticiones de versos o frases, se usaban tanto en la épica como en la lírica. Estas fórmulas ayudaban a la memorización y al ritmo del poema. Los poetas líricos a menudo adaptaban estas fórmulas a sus propios fines, creando un vínculo con la tradición épica. Epítetos tradicionales. Los epítetos eran adjetivos descriptivos que se asociaban tradicionalmente con ciertos personajes o dioses en la épica. Por ejemplo, Homero se refería a Aquiles como el de los pies ligeros. Los poetas líricos a veces utilizaban estos epítetos en sus versos para evocar la grandeza de los personajes. Escenas épicas. Los poetas líricos a menudo se inspiraban en escenas épicas, pero las adaptaban o modificaban para adaptarlas a su estilo lírico. Esto permitía a los poetas líricos hacer referencia a la épica mientras creaban poesía que se centraba en la emoción personal y la expresión lírica. La relación entre la lírica y la épica en la literatura griega antigua era compleja y variada. Si bien la lírica tenía su propio carácter y temas distintivos, también estaba impregnada de elementos de la tradición épica. Tanto la épica como la lírica en la antigua Grecia se presentaban ante un público, pero cada género tenía sus propias funciones, características y formas de expresión. Épica. Función. La épica estaba destinada a narrar hazañas heroicas y eventos significativos del pasado, a menudo relacionados con dioses y héroes. Tenía un carácter narrativo y épico, y su propósito principal era preservar y transmitir la tradición, así como inspirar un sentido de orgullo nacional y valores heroicos en la audiencia. Instrumento musical, se solía acompañar de la lira. Lengua, utilizaba una lengua elevada y culta, con un estilo grandilocuente y solemne. Poesía épica. En sus orígenes, los versos épicos eran creados y cantados por el mismo autor. Esto se refiere a una tradición más antigua en la que el poeta épico, como Homero, componía y recitaba sus propios poemas épicos. Con el tiempo, especialmente a medida que los poemas épicos se volvieron más largos y complejos, se desarrolló una división de roles. El autor, poeta épico, y el ejecutante, rapsoda, se volvieron individuos separados. El rapsoda se encargaba de recitar el poema épico ante un público, pero el autor original todavía era reconocido como la mente detrás del trabajo. El corpus de la épica, es decir, los poemas épicos en sí, se consideraba un conjunto cerrado, y el rapsoda se limitaba a interpretarlos de acuerdo con la tradición. La Ilíada y la Odisea de Homero son ejemplos clásicos de épica griega. Lírica. Función. La lírica tenía una variedad de funciones, que incluían expresar emociones personales, celebrar el amor, criticar a la sociedad, honrar a los dioses y a menudo ofrecer una visión más subjetiva y personal del mundo. Era un género más introspectivo y emotivo. Instrumento musical, se solía acompañar de la flauta o la lira, aunque dependiendo del subgénero lírico, podía variar. Lengua, empleaba un lenguaje más variado y flexible, que se adaptaba a la expresión de las emociones y pensamientos personales del poeta. Los poemas de Safo, Alceo, Píndaro y Anacreonte son ejemplos de poesía lírica griega. En la lírica, la relación entre autor y ejecutante también se desarrolló con el tiempo. Al igual que en la épica, en los primeros tiempos, los poetas líricos componían y recitaban sus propios versos líricos, que a menudo eran acompañados por la lira o la flauta. A medida que se desarrolló la tradición lírica, hubo poetas que preferían centrarse en la composición y dejaban la interpretación a otros. Estos intérpretes podían ser conocidos como poetes líricos o rapsodas líricos. En algunos casos, los poetas líricos insertaban su nombre en sus obras, de modo que aquellos que interpretaran sus poemas hablarían de ellos como el autor original.
Ambos géneros tenían su importancia en la cultura griega y se complementaban de manera única. La épica preservaba la historia y los mitos de la sociedad, mientras que la lírica proporcionaba una plataforma para la expresión artística y emocional individual. El jambo es un género lírico griego que, como mencionaste, tiene características distintivas en comparación con la épica. Aquí hay algunas de las diferencias clave entre el jambo y la épica. Jambo. El jambo, por otra parte, es un género lírico que se caracteriza por su tono satírico, burlón y a menudo obsceno. A diferencia de la épica, que se centra en héroes y eventos heroicos, el jambo se enfoca en personajes y situaciones antiheroicas o cómicas. El lenguaje utilizado en el jambo es coloquial y no tiene la solemnidad ni la elevación del lenguaje épico. El autor del jambo a menudo se manifiesta y puede dirigirse directamente al público, dando detalles de sí mismo y de su propia perspectiva. Los temas del jambo pueden incluir la crítica social, la sátira política, las burlas a individuos o la exploración de situaciones embarazosas y humorísticas. Homero, el legendario poeta de la antigua Grecia, trasciende las barreras del tiempo y el espacio para convertirse en un faro eterno de sabiduría y belleza. Su figura, envuelta en la bruma del mito y la historia, sigue iluminando el horizonte de la humanidad con la luz de la poesía y la filosofía. Desde el epicentro de su legado, Homero nos habla en sus versos inmortales sobre la condición humana, el heroísmo, la pasión y la búsqueda incansable del conocimiento y la verdad. Sus palabras son un eco eterno que resuena en el alma de quienes se aventuran en sus obras, una invitación a explorar los misterios del universo y el corazón humano. Al despedirse de Homero, no lo vemos simplemente como un antiguo poeta, sino como un guía espiritual que nos ha brindado las herramientas para comprender el mundo y nosotros mismos. Su lugar en la historia y en nuestros corazones es un recordatorio de que, a través de las palabras y la reflexión, podemos trascender nuestra existencia física y conectarnos con las profundidades de la filosofía y la esencia de lo divino. Así, Homero se convierte en una estrella en el firmamento de la literatura y la filosofía, una presencia eterna que sigue iluminando el camino de aquellos que buscan la verdad y la belleza en este vasto y misterioso cosmos. En su despedida, nos recuerda que, aunque su tiempo en la Tierra haya concluido, su legado perdurará para siempre como un faro místico que guía a las almas en busca de la sabiduría y la trascendencia.